¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles a todos y cada uno de ustedes. Reciban un cordialísimo saludo en esta oportunidad. Bueno, pues es para mí un placer y un gran privilegio inaugurar este canal, el cual espero sea de bendición para todos ustedes, llamado Felices en Cristo, donde estaremos compartiendo la palabra de Dios a través de enseñanzas, a través de predicaciones, textos bíblicos y bueno, pues todo lo que podamos compartir, por supuesto que lo estaremos haciendo. Ok, bueno, pues el título de hoy de nuestra primera enseñanza es marcar las diferencias entre interceder y orar. Muchas veces en las distintas iglesias se forman células y grupos de oración, y hay otros quienes dicen: yo tengo el don de interceder, yo soy un intercesor. Otros dicen: no, yo soy un orador. Y hay una pequeña confusión en ocasiones en saber qué soy, intercesor o soy orador. Bueno, pues esperemos que a la luz de la Escritura y también sobre todo a la luz de lo que estas palabras significan, pues podamos cada uno de nosotros entender realmente qué es lo que somos. Bueno, mi nombre es Luis Carlos, para quienes no me conozcan, predicador y siervo de nuestro Señor Jesucristo para la honra y gloria de Dios. Y bueno, soy una persona no vidente o invidente o ciega, para quienes lo quieran tomar. Y bueno, pues esto no limita que podamos hablar y proclamar la palabra de Dios. Amén. Así que te invito a que te pongas cómodo frente a tu dispositivo para escuchar la palabra que el día de hoy quiero transmitirte de parte de nuestro Dios. Pongámonos entonces en sus manos y hagamos una pequeña oración. Señor Dios Padre Todopoderoso, quiero darte toda la honra y toda la gloria en esta oportunidad, por este privilegio tan maravilloso que tú me permites de poder alabar, exaltar y bendecir tu nombre. Que la palabra que el día de hoy se va a compartir sea una palabra poderosa, sea una palabra llena de tu Espíritu Santo, que vaya sazonada, precioso Dios, con tu Espíritu Santo, y que no sea el hombre el que hable, que seas tú utilizando mis labios, utilizando mi mente, y precioso Dios, que todo lo que aquí se vierta simple y sencillamente sea de parte tuya. En el bendito y poderoso nombre de Jesús, que así se ha hecho. Amén y amén. Bueno, pues vamos a empezar a definir la palabra orar. ¿Qué significa orar? Según la Real Academia Española, aunque yo sé que muchos utilizan el griego y el latín para ver de dónde provienen las palabras, bueno, la mayoría de nuestras palabras proceden de esas dos raíces, tanto griegas como latinas. Pero en realidad lo que tenemos que tratar de entender es nosotros el idioma y el lenguaje que manejamos. Así que vamos a utilizar a la Real Academia Española para saber qué significa orar. Orar significa hablar, pedir, rogar. Eso es lo que significa orar. Hablar, pedir, rogar. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos. Orar significa dirigirse mentalmente o de palabra a una divinidad o una persona sagrada, frecuentemente para hacerles una súplica. Es decir, en los distintos contextos religiosos, cuando nosotros nos dirigimos a una persona divina, digamos, los católicos se dirigen a San Benito, a San José, a San Pedro, a San Judas, etcétera, a San Valentín. Bueno, para ellos eso es una persona divina, y le hablan ya sea mentalmente o de palabra. Los cristianos no utilizamos eso.
Los cristianos, como dice la Real Academia Española, en lugar de hablarle a una divinidad, le hablamos a una persona. Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo, o es el Espíritu Santo, o es el Dios Todopoderoso. Amén. A ella es quienes nos dirigimos los cristianos. Y, como bien dice, ya sea que le hablamos a través de nuestra mente o a través de nuestras palabras. ¿Qué más se interpreta como orar? Hablar en público para persuadir y convencer a los oyentes y mover su ánimo. ¿Esto quién lo realiza? Generalmente esto lo realizan los políticos, los que realizan sus mítines políticos, tratan de convencer a sus oyentes de sus ideas, de sus propuestas y de transformar su pensamiento, ¿verdad? Su posición. Esto es lo que hacen los políticos y a esto se le conoce también como orar, ¿verdad? Esto es, son ejemplos también. Un ejemplo más, pedir o rogar algo. Ahora, entendiendo estas características de orar, creo que cualquier persona, aunque no sea cristiana, pudiera efectuar esta acción de orar, ¿sí? Porque cualquiera puede pedir, cualquiera puede rogar, cualquiera puede suplicar y cualquiera puede tratar de persuadir a sus oyentes, ¿verdad? Para persuadir a sus oyentes para cambiar su pensamiento o tratarlos de persuadir de sus ideas. Creo que para esta situación no es necesario ser cristiano. Sin embargo, bueno, sí es una característica, una cualidad muy importante, pero esto solamente lo recalco para establecer entre las diferencias de orar e interceder. Que orar cualquiera lo puede hacer, digámoslo así, cualquiera. ¿Ok? Después nos vamos a meter en terrenos más profundos, que son los terrenos espirituales. ¿Ok? Ahora vamos a ver la definición de interceder. Según la Real Academia Española, la palabra interceder viene o se deriva del latín intercedere, y que significa hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarle de un mal. Hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarle de un mal. Esto es interceder. ¿Ok? Ahora, entendiendo esto, hay muchas personas que no van a hablar a favor de ti. Hay muchas personas que hablan con otras, pero no es para favorecerte, ni es para conseguirte un bien, ni es para librarte de alguna situación que estés atravesando. Pero el que intercede es lo que va a hacer, va a hablar a favor tuyo para conseguir un beneficio para ti, no para él, sino para el de los demás. Y va a tratar de librarte de alguna situación que estés atravesando. Ahora, vámonos al plano espiritual, que es lo que importa en esta oportunidad. En el plano espiritual, como ya vimos, ya vimos el lenguaje secular, en donde establece y dice la Real Academia Española, orar es pedir, es rogar, es hablar en público, etc. Orar en el plano espiritual, vamos a ver lo que significa. Vamos ahora a la Biblia, y para lo cual yo te pido que vayas siguiendo o anotando estos textos que yo voy a estar citando. No van a ser muchos, pero que pueden ser fundamentales para estar convencido de lo que somos, intercesores u oradores. Marcos capítulo 14, y vamos a leer los versículos 37 y 38. Marcos 14, versos 37 y 38. Y dice así la palabra de Dios: vino luego y los halló durmiendo
y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? ¿Cuál era el contexto? El contexto era que Jesús había llevado a sus discípulos a un monte y le pidió a Pedro, a Juan y a Jacobo que oraran y que le acompañaran. Y mientras él iba a orar, les dijo: ustedes quédense aquí, ahora vuelvo. Pero cuando regresó, los encontró durmiendo y les dijo, habló principalmente con Pedro y le dijo: Simón, ¿no has podido velar una hora? ¿Te has quedado dormido? ¿Duermes? Entonces, orar primeramente viene de la palabra aquí, que es en apariencia es una hora. No has podido velar una hora. Ahora, es sugerible que cuando estemos orando nosotros, o cuando estemos hablando, rogando o pidiendo algo, tenemos que hacerlo con un cierto límite de tiempo. Ahorita lo voy a aclarar esto. Orar en el plano espiritual es hablar. ¿Y con quién vamos a hablar? Como lo decía en el lenguaje secular, con una persona. ¿Y quién es esa persona? Nuestro Dios. Vamos a hablar con nuestro Dios. Vamos a comunicarnos con Él. Y vamos a estar en diálogo, vamos a estar en conversación, cuando menos una hora. Pero es una conversación personal. Es una conversación íntima. ¿Sí? Personal, un diálogo directo entre nosotros y Él. Verso 38. Velad y orad. Y aquí te da la razón. Es importante que nosotros oremos, sí, es súper importante. El verdadero cristiano lo tiene que hacer. ¿Cuál es la razón? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dice aquí, nos da una razón muy importante. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Aquí no estamos intercediendo a favor de nadie. Aquí lo estamos haciendo a favor de nosotros mismos. La oración es algo que nos va a beneficiar a nosotros mismos. La intercesión no es para favorecernos a nosotros mismos. Esta es la primera diferencia entre una intercesión y una oración. Una oración, con una oración nosotros podemos favorecernos a nosotros mismos, y es por nuestro propio bien, es por nuestro propio bienestar. La intercesión no es para buscar nuestro bienestar. La intercesión es para buscar el bienestar de los demás. Yo puedo pedir a Dios por la situación difícil que esté ocurriendo en algún familiar, en algún amigo, en algún otro país, pero no voy a buscar mi beneficio personal. Esta es la primera diferencia en el plano espiritual que hay entre orar e interceder. Cuando yo intercedo es porque estoy buscando el beneficio de los demás. Cuando yo oro, además de rogar y de suplicar y de pedir por algo o por alguien, también me favorezco yo. ¿Por qué? Porque hay una comunión directa entre mi Creador y yo, entre mi Salvador y yo. ¿Ok? Entonces, esta es la primera diferencia. Además, la oración nos sirve precisamente, como ya lo dijo Jesús, para no caer en tentación, para que si viene el pecado a mi vida y me quiere azotar y el pecado quiere gobernarme, pues si yo estoy en comunión, porque la oración también es eso, es sinónimo de comunión, de contacto con la persona llamada Jesús o la persona llamada Espíritu Santo. Cuando estoy en contacto con estas personas, entonces, aunque el pecado a mí me quiera asolar o me quiera azotar, no sucederá así. ¿Por qué? Porque estoy en comunión y estoy en una relación directa con mi Creador. ¿Ok? Ahora,
La intercesión es el resultado de la comunión y del diálogo que yo haya tenido con Dios. Yo no puedo interceder, digamos, como ejemplo, yo no puedo interceder ante otra persona por otra si yo no me llevo bien con dicha persona. A veces hay quienes dicen, oye, si mi papá es el jefe de una empresa y viene un amigo o viene otra persona y quiere comprar en la empresa de mi papá como no lo conoce, le va a dar los precios que a todos los clientes les da. Pero si mi amigo sabe que el dueño de esa empresa es mi papá y ese amigo es amigo mío al mismo tiempo, me va a decir, dile a tu papá que si por favor me hace un descuento en los productos que voy a adquirir. ¿Y qué tiene que ocurrir? Pues primeramente yo tengo que tener una buena relación con mi padre, con mi papá, para que cuando yo hable con él, quizá por la buena relación y la buena amistad que tenemos, además de ser padre e hijo, y por lo bien que nos llevamos, seguramente que me va a hacer caso, seguramente que va a acceder a mi petición. ¿Pero por qué? Porque hay una excelente relación, hay una estrecha comunión, hay un vínculo que se ha establecido entre él y yo. Entonces, cuando yo voy a interceder en el plano espiritual ante Dios por los demás, primeramente yo tengo que tener una buena relación con Él, tengo que tener una buena comunión con Él y tiene que haber una excelente comunicación entre Él y yo. Tiene que haber ese vínculo entre Él y yo. Porque si no existe eso, yo no puedo ser intercesor. Yo puedo pedirle nada más a Dios que me escuche, que me oiga. Y si me va bien, pues me va a escuchar y va a hacer caso a mi súplica. Pero yo no me puedo llamar intercesor si yo no tengo una comunión plena con mi Creador. ¿Me estás entendiendo? Ahora, yo espero que con esto vayas entendiendo realmente qué eres, un intercesor o un orador. Cuando tú intercedes por alguien, cuando tú intercedes ante nuestro Dios, vas a buscar el beneficio de los demás, no el tuyo, el de los demás. Si tú dices ser intercesor o intercesora, es porque hay un gran vínculo estrecho entre tú y Dios, entre tú y tu Creador. ¿Qué otras características debe tener un intercesor? Algo muy importante. Vamos a verlo en el libro de Hebreos, capítulo 7, verso 25. Dice Hebreos 7, 25. Por lo cual, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, el libro de Hebreos. En los versículos anteriores está hablando del sacerdocio y está diciendo que los sacerdotes que habían antes de Jesús eran sacerdotes, pero que ahora con el nuevo sacerdocio que ha adquirido Jesús es un sacerdocio inmutable, es un sacerdocio que ya no va a cambiar, que ya no va a ser removido. Y que además, como es inmutable, como es un sacerdocio que ya no cambia, Jesús, Él intercede ante nuestro Dios por nosotros. ¿Para qué? Como todos lo sabemos, para el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? ¿Quién es el que intercede ante Él, ante nuestro Dios? Dice que Él vive para siempre, para que los que por Él se acercan a Dios, intercede por ellos, por los que se acercan a través de Él a Dios. Jesús es el primer intercesor como ejemplo que podemos tener. Jesús busca el beneficio y buscó siempre el beneficio de la humanidad. Por eso derramó su sangre ahí en la cruz, por eso se dejó clavar, por eso se dejó azotar, porque lo que buscaba era el beneficio para la humanidad.
y se presentó ante el Padre como el gran intercesor de la humanidad para el perdón de los pecados. Buscó el beneficio. Además, si tú continúas leyendo en ese mismo capítulo, en los versículos siguientes, habla de que Jesús puede ser un intercesor por la santidad que Él practicó aquí en la tierra. Un intercesor debe vivir en santidad, debe estar apartado de la inmundicia, debe estar apartado de toda contaminación de este mundo. Ese es un verdadero intercesor. No alguien que asista a las células de oración, a los grupos de oración, o que levante su voz muy fuerte y que sea el que más grite o el que más dure ahí hablando y llorando y gimiendo, pero cuando sale su vida no concuerda con lo que está practicando. Un intercesor es alguien que vive en santidad. Si tú no estás viviendo en santidad y solamente y tienes grupos de oración, no eres intercesor. Si tú no estás viviendo en santidad y tienes células de oración, no eres un intercesor. Simplemente somos oradores. ¿Estás entendiendo? No es lo mismo orar que interceder. El que ora se acerca a Dios para pedirle, para rogarle, incluso que le perdone por sus pecados que ha cometido. El intercesor no se acerca a Dios para pedirle perdón por los pecados. El intercesor se acerca a Dios para pedirle que perdone a otros, ya no a él mismo. Busca el perdón para los demás, no para él mismo. Ese es el verdadero intercesor, porque el interceder es hablar en favor de alguien, no en favor de nosotros mismos. Ahora, ¿qué otra característica tiene el intercesor? Romanos capítulo 8, 26 y 27. Romanos capítulo 8, versos 26 y 27. Dice así la palabra de Dios: y de igual manera el Espíritu nos ayuda. Aquí está hablando de la persona del Espíritu Santo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay quebranto. Un intercesor se quebranta. No nada más va e intercede, sino que suplica, se humilla, se arrodilla, se quebranta, gime para obtener el beneficio para los demás. Eso es una característica muy importante para el intercesor. Y verso 27, verso 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dios, cuando tú vas a presentarte ante Él, ya sabe la intención que tú tienes. Por eso muchas ocasiones tus oraciones no son contestadas, tus peticiones no son atendidas, porque cuando nosotros nos acercamos a Él, Él ya sabe con qué intención lo estamos haciendo. Él ya sabe si realmente cuando nosotros
le pedimos, le suplicamos, ella sabe si es realmente que lo estás haciendo por amor a los demás o únicamente para que los demás te admiren y para que los demás hablen bien de ti y digan, ah, mira, esa mujer, ese hombre sí ora, esa mujer y ese hombre sí levantan la voz, yo quiero ser como este varón, yo quiero ser como esta hermana que mira todos los días, ora, clama. Yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él. Pero Dios que está en los cielos conoce tus intenciones y sabe realmente cuándo te estás acercando a interceder y cuándo te estás acercando a orar. Porque no todos los días tenemos la misma intención. Por eso aquí el apóstol Pablo, que escribe a los Romanos, dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Finalmente, vemos el verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que condenará? Cristo. Y si para ti Cristo es Dios, sabes que Dios conoce la intención de tu corazón. Cuando tú te acercas a Él, Él sabe bajo qué intención te estás acercando y sabe bajo qué contexto tú estás hablándole, y sabe si tú realmente te estás acercando para orar o simplemente te estás acercando o realmente te estás acercando para entender. Entonces, yo espero que esta palabra produzca un efecto en tu corazón y que realmente entiendas cuál es la verdadera realidad del que ora y del que intercede. Y que estas diferencias te hagan entender realmente qué eres. Un orador, una oradora, un intercesor, una intercesora. ¿Vives en santidad? ¿Clamas realmente a favor de los demás? ¿Hay una verdadera intención en tu corazón de acercarte a Dios? No para agradar a los demás, sino realmente para cumplir con las expectativas que Dios tiene de ti. Eres un intercesor. Únicamente te acercas para suplicar, para pedir, para rogar, y únicamente para hablar y para que los demás digan que sí estás cumpliendo. Eres un orador o una oradora. Dios Padre Todopoderoso, te doy gracias por esta palabra. Te pido, Señor amado, que la bendigas y que produzca un efecto maravilloso en los corazones, tal y como tú lo deseas. Señor amado, que tu misericordia y tu amor se derrame por cada vida y cada corazón que ha escuchado este mensaje. Bendícelo, glorifícate, mi Dios amado, y que levantes una generación de intercesores verdaderos que quieran vivir en santidad y buscar el bien de los demás. Un abrazo donde quiera que te encuentres, múltiples bendiciones y sigamos siendo muy, pero muy felices en Cristo.